Dicho esto, se agachó de nuevo para intentar cargar al tigre del suelo. El tigre era enorme, y una vez muerto pesaba muchísimo. No sabía cuánto tiempo había estado arrastrándolo por la nieve hasta dejarlo allí. Ya estaba agotado, sin fuerzas, y apenas podía mantenerse en pie. Ya no podía arrastrarlo más. Pero a pesar de estar tan cansado, no nos pidió ayuda a mi madre ni a mí. No quería que le ayudáramos, sino que quería arrastrar él solo al tigre de vuelta a casa. Mi madre, de pie a un lado, lo veía tan agotado, con una expresión de duda en el rostro. No se atrevía a desobedecer a Gu Changgen, pero tampoco podía soportar verlo. Arrastrar él solo a un tigre tan grande, con tanto esfuerzo y fatiga. Yo, al ver a Gu Changgen tan agotado, sentí un gran pesar en mi corazón. Corrí hacia él, extendí mis pequeñas manos y agarré una de las patas del tigre. Levanté la cabeza y le dije en voz alta: «Papá, volvamos a casa juntos. Te ayudamos a arrastrarlo». Mi madre me miró a mí y luego a Gu Changgen. Dudó un momento, pero finalmente reunió valor y se acercó corriendo para agarrar la otra pata del tigre. Miró a Gu Changgen y dijo: «Volvamos juntos». Gu Changgen nos miró a mi madre y a mí. Sus labios se estremecieron unas cuantas veces, y sus ojos mostraban una profunda emoción. Tras un breve silencio, solo dijo una palabra: «Bien». Y así, entre mi madre, Gu Changgen y yo, arrastramos a aquel enorme tigre por la nieve, avanzando con dificultad hacia casa. No sé cuánto tiempo caminamos, pero al fin llegamos al pueblo. Todo el pueblo estaba a oscuras. Todas las casas tenían las puertas cerradas. Llegamos al patio de la familia Gu. Dejamos al enorme tigre sobre la nieve. Yo miraba con curiosidad al tigre que mi padre había matado, y mi corazón estaba lleno de orgullo. Corrí hacia Gu Changgen y me abracé a sus piernas. Levanté la cabeza para mirarlo, con los ojos llenos de admiración. «Papá es increíble. Hasta un tigre puedes matar. ¡Papá es el mejor!». Gu Changgen, agotado, estaba recostado contra la pared sin poder moverse. Pero aún así, extendió la mano y me acarició suavemente la cabeza. Su mano era grande y áspera, pero estaba especialmente cálida. Recordé a Shen Jingshan. Las manos de Shen Jingshan también eran grandes, pero no eran nada ásperas, porque casi nunca hacía nada. Siempre estaba de vago, sin hacer nada, bebiendo o apostando, sin ganas ni de trabajar en el campo. Todo el trabajo de la casa lo hacía mi madre sola. Shen Jingshan tampoco era muy fuerte. Cuando salía a buscar problemas y se peleaba con la gente del pueblo, siempre volvía con la cara amoratada. Solo se quedaba en el suelo, con la cabeza entre las manos, sin atreverse siquiera a defenderse. Pero cuando se ensañaba con mi madre y conmigo, entonces sí que tenía mucha fuerza. Una bofetada suya podía tirar a mi madre al suelo. Cada vez que nos pegaba, mi madre y yo nos quedábamos llenas de moretones. En aquel pueblo, muchos hombres eran así. Descargaban su furia en sus mujeres e hijos, como si pegarles fuera algo natural. Yo siempre había creído que todos los padres y todos los maridos eran así, hasta que conocí a Gu Changgen. Entonces supe que había personas diferentes, que en realidad había quien trataba bien a los niños, quien se preocupaba por su esposa, quien tenía a su familia en el corazón. Resulta que ser querido y protegido daba una sensación tan cálida. Al día siguiente, muy temprano, aún sin amanecer, Gu Changgen ya se había levantado. Tras descansar la noche, había recuperado algo de fuerza. Fue al pueblo a pedir prestada una carreta de bueyes y luego nos despertó a mi madre y a mí para decirnos que fuéramos juntos a la ciudad, a vender al enorme tigre. Mi madre y yo nos levantamos de inmediato. Nos arreglamos un poco. Nos pusimos los gruesos abrigos acolchados y subimos a la carreta. Gu Changgen condujo la carreta hacia la ciudad. Al llegar, ya había amanecido y la nieve había cesado. Gu Changgen, conociendo bien el camino, llevó la carreta hasta la puerta de una gran mansión. La entrada de esa casa era imponente. Una gran puerta roja, argollas de bronce y 2 leones de piedra a cada lado, imponentes y majestuosos. Gu Changgen detuvo la carreta, se acercó y llamó a la puerta. Poco después la puerta se abrió y salió un hombre que parecía ser el administrador. Al ver a Gu Changgen, su rostro se iluminó con una sonrisa. Se acercó rápidamente y lo abrazó. Charlaron animadamente. Se dieron palmadas en el hombro, demostrando tener una buena relación. Yo, sentada en la carreta, observaba la escena, con gran asombro. ¿Así que papá también podía ser tan animado? ¿También podía hablar tanto y tener una sonrisa en el rostro? En mi recuerdo, siempre era callado, con el rostro inexpresivo, y rara vez hablaba. Menos aún se mostraba tan afectuoso con alguien. Mi madre y yo estábamos acurrucadas en un rincón de la carreta, mirando aquel pesado portón, aquel alto umbral, con cierto temor en el corazón. Sentíamos que todo aquello no encajaba con gente sencilla como nosotros. Gu Changgen intercambió unas palabras con el administrador. Luego se giró y señaló a mi madre y a mí en la carreta. El administrador siguió su indicación. Nos miró a mi madre y a mí, y luego sacó una pequeña bolsa de tela, que me tendió. Miré la bolsa, sin atreverme a tomarla. Pero el administrador la puso directamente en mi mano. Me la dio a la fuerza. Levanté la vista hacia Gu Changgen, y él asintió con la cabeza, indicándome que la aceptara. Recién entonces me atreví a sostener la bolsa en mi mano, y dije en voz baja: «Gracias, tío». Apreté la bolsa. Se sentía dura, como si tuviera plata. Pensé para mis adentros que era algo muy valioso y no podía aceptarlo. Así que rápidamente le puse la bolsa en la mano a Gu Changgen. «Papá, para ti. Esto es muy valioso. No puedo quedármelo». «Vaya, Lao Gu, te has encontrado con una hija de corazón. De ahora en adelante tendrás suerte. Esto es para tu padre. Y esto es para ti. Quédatelo tú. Cómprate algo rico o algún juguete». Miré a Gu Changgen, y él volvió a asentir. Solo entonces me atreví a guardarlo, y escondí la bolsita con cuidado dentro de mi ropa. Después de guardarla, el tío administrador hizo que llevaran el tigre al interior del patio. Negoció el precio con Gu Changgen, y compró el tigre. Incluso invitó a Gu Changgen a pasar a tomar algo, diciendo que hacía tiempo que no se veían, y que quería brindar con él.
Pero Gu Changgen rechazó la invitación con un gesto de la mano. Dijo que tenía que ir a comprar provisiones para las fiestas y que ya beberían otro día. Nos despedimos del tío administrador y nos pusimos a pasear por las calles de la ciudad para comprar lo necesario. Primero nos llevó a un puesto de guantán, diciendo que primero desayunáramos algo para calmar el hambre. Los guantanes eran de carne, y Gu Changgen pidió 3 tazones grandes. Al poco rato, el tendero nos sirvió 3 humeantes tazones de guantán, cuyo solo olor ya abría el apetito. Mi madre se sentó a un lado mirando el tazón, sin atreverse a probarlo. En toda su vida nunca había comido algo tan bueno, y le parecía demasiado valioso. No quería gastarlo, quería darme su tazón, para que yo comiera más, pero cuando intentó acercármelo, Gu Changgen se lo impidió. Si la niña come demasiado, le dolerá la barriga otra vez. ¿No fue suficiente la vez pasada? Mi madre recordó al instante aquella vez que comí demasiada carne, y me dolió el estómago, así que retiró la mano rápidamente, sin atreverse a darme más. Tomé la cuchara, cogí un guantán y me lo llevé a la boca. Su exquisito sabor se extendió por mi boca. Estaba delicioso. Después de comer, el semblante de mi madre mejoró mucho. Ya no estaba tan pálido como antes, sino con más color. Luego, Gu Changgen nos llevó al mercado. Compró mucha carne, ajos, harina, aceite y algunas especias para cocinar. Todo lo que pudiera ser útil en casa, lo compraba, sin reparar en el gasto. Por último, nos llevó a una tienda de telas, para comprar nuevas colchas y nuevos abrigos acolchados. En Año Nuevo, había que estrenar. Mi madre, al ver las colchas y los abrigos, negó con la mano diciendo que no hacían falta. Las colchas y los abrigos que tenemos están en buen estado. Todavía sirven. No hace falta gastar este dinero. Yo también dije que no hacía falta. Cuando llegué a casa de los Gu, las colchas y los abrigos que mi padre me había dado, aunque viejos, eran muy cálidos y estaban muy limpios. Ya era muy bueno. En mi vida nunca había tenido un abrigo tan bueno. Estaba más que satisfecha. No quería que papá gastara más dinero, pero Gu Changgen, con un gesto amplio, insistió en comprar. Antes no había dinero, y solo pude comprar cosas viejas. Han pasado penurias tú y tu madre. Ahora que tenemos algo de dinero, compremos cosas nuevas. En Año Nuevo hay que estrenar. No quiero que sigan pasando necesidades. Mi madre quiso decir algo más, pero Gu Changgen ya estaba hablando con el dueño de la tienda, y al final compraron. Pero no compraron prendas ya hechas, sino varias piezas de tela de buena calidad y un gran paquete de algodón. Mi madre sabía coser, y haciéndolo ella misma se ahorraba bastante. Finalmente mi madre, tras mucho escoger, eligió una tela de color azul verdoso para Gu Changgen. La puso sobre él para ver cómo le quedaba, y dijo sonriendo: «Cabeza de familia, esta tela te quedará bien. El color es bonito y la tela es buena». Estaban muy cerca el uno del otro. Era la primera vez que se acercaban tanto. Yo, que estaba a un lado, creo que hasta vi que papá se sonrojó. Y también las orejas, como si le hubiera dado el sol. Al sonrojarse, parecía incluso un poco tímido. Luego, extendió sus grandes brazos, me levantó en el aire y me sentó sobre su cuello, haciendo que me sentara sobre sus hombros. «Vamos, papá os llevará de paseo, para que veas el paisaje desde lo alto». Yo, sentada sobre los hombros de Gu Changgen, veía las calles bulliciosas de la ciudad, veía a la gente que iba y venía, y mi corazón se llenaba de alegría, tanto que no pude evitar reír a carcajadas. Al rato, Gu Changgen nos llevó a otro puesto, donde vendían caramelos de sésamo y figuritas de azúcar. Gu Changgen me compró muchos caramelos de sésamo, y también me hizo una figurita de azúcar con forma de general. El general era imponente y muy bonito. También nos compró a mi madre y a mí varias cintas para el pelo y flores para el cabello. La señora que atendía el puesto, al vernos a los tres, sonrió y dijo: «Tu esposa y tu hija son muy bonitas. Estas flores les quedarán de maravilla». Mi padre y mi madre, al oír las palabras de la señora, se sonrojaron al instante. Se miraron el uno al otro. Luego bajaron la cabeza rápidamente, pero en las comisuras de sus labios se dibujaba una sonrisa, que parecía especialmente dulce. Después de las compras, subimos a la carreta para volver a casa. La carreta iba repleta de provisiones y todo tipo de cosas, hasta arriba. Yo, sentada en la carreta, sostenía en mi mano la figurita de azúcar del general, sin atreverme a comerla. Probablemente, aquel había sido el día más feliz de toda mi vida. Tener un padre que me quería, una madre que me quería, comida y juguetes. Una vida así era como un sueño. Al pasar por la casa de los Shen, levanté la vista sin querer y vi a la abuela lavando ropa en el patio con agua caliente. Así que ella también sabía que en invierno había que lavar con agua caliente. Mi segundo tío estaba apoyado perezosamente en una silla bajo el alero, tomando el sol, sin hacer nada. Mi segundo tío aún no se había casado. Ya casi llegaba a los 30 y seguía soltero, negándose a hacer nada. Solo se la pasaba en casa comiendo y bebiendo, para luego salir a holgazanear con los vagos del pueblo. Antes, la abuela y mi segundo tío nos vendieron a mi madre y a mí a Gu Changgen por 32 monedas de plata. Con ese dinero, mi segundo tío tenía aún menos ganas de trabajar, diciendo que esperaría a que algún casamentero le buscara una buena muchacha para casarse. La abuela siempre decía en el pueblo que mi madre y yo éramos muy perezosas, que nos gustaba comer y nos daba pereza trabajar, que no hacíamos nada. Pero en realidad nunca me atreví a decir que, ¿acaso mi segundo tío no era el más perezoso? Él sí que estaba todo el día holgazaneando, comiendo y bebiendo de lo de casa sin hacer nada, mucho más vago que nosotras. Pero la abuela nunca lo regañaba, siempre lo protegía. Era terriblemente parcial. Sosteniendo la figurita de azúcar en la mano, miré hacia la casa de los Shen unos segundos, y justo entonces la abuela y mi segundo tío levantaron la cabeza y nos vieron a nosotros en la carreta. Al verme con la figurita de azúcar en la mano, vestida con un abrigo limpio, ambos abrieron los ojos con incredulidad, con la mirada llena de envidia. «Xiaodi, niña, tú y tu madre son dos desagradecidas. Ahora se van con otro a vivir bien, olvidando sus raíces». Apenas cesaron los insultos de la abuela,
cuando una piedra salió volando del carro de bueyes. Dio justo en la cabeza de mi tío segundo. El tío soltó un grito de dolor, se llevó la mano a la cabeza y saltó. Furioso gritó: ¿qué desgraciado se atreve a pegarme? Justo entonces Gu Changeng tomó otra piedra y la lanzó. Esta vez, la piedra cayó en el barreño de agua de la abuela. El barreño se volcó, y la abuela saltó por la quemadura. Gu Changeng bajó del carro de bueyes, se plantó frente a la casa de los Shen, y dijo con voz amenazante: ellas ahora son mi esposa y mi hija. Si vuelven a insultar a mi esposa o a mi hija, se las verán conmigo. No se lo perdonaré. Mi abuela y mi tío segundo siempre han sido cobardes que solo intimidan a los débiles. Al ver la fiereza de Gu Changeng, ambos sintieron miedo. Aunque estaban llenos de rabia y envidia, no se atrevieron a decir ni una palabra más. Mi madre iba en el carro de bueyes, con mi mano fuertemente agarrada, y las lágrimas no podían dejar de caer. Durante tantos años, ella y yo habíamos sufrido en casa de los Shen. Nadie había salido jamás a protegernos. Hoy, por fin, alguien había alzado la voz por nosotras. Por fin teníamos a alguien que nos protegiera. El carro de bueyes se alejó lentamente. Me giré a mirar, y aún pude ver a mi tío segundo y a mi abuela en la puerta, mirándonos con ojos llenos de rencor, como si quisieran devorarnos vivas. Pero esta vez de repente tuve valor. Ya no les temía como antes. Blandí la figura de azúcar que tenía en la mano. Les hice una mueca. Y pensé para mis adentros: ahora tengo un padre de verdad. Él protegerá a mi madre y a mí. Ya no podrán maltratarnos más. Nunca más. Al llegar a casa, mi madre comenzó a afanarse, preparando a contrarreloj la comida para las fiestas. Sacó la tela y el algodón que había comprado Gu Changeng y empezó a tecer nuevas colchas y chaquetas acolchadas. Mi padre, por su parte, arreglaba la casa de arriba a abajo, reparando todo lo que se podía reparar, sin parar ni un momento, dejando la casa impecable y ordenada. Salía a cazar al monte, y cuando cazaba liebres, faisanes o presas pequeñas, ya no las llevaba a vender al pueblo, las limpiaba, las salaba y las colgaba bajo el alero, diciendo que eran para comerlas poco a poco. Como éramos más en casa, había que almacenar más comida. Esta vez lo oí con toda claridad. Le dijo a mi madre: para que la niña pueda comer más carne, coja cuerpo, y ya no le duela la barriga por comer demasiada carne. Quería ir con mi padre a cazar al monte, pero él no me dejaba. Me acarició la cabeza y dijo con una sonrisa: los niños pequeños no tienen que aprender estas cosas, solo juega. Con papá aquí no tienes que trabajar. Quería ayudar a mi madre con las tareas de la casa y con los preparativos para las fiestas, pero ella tampoco me dejaba. Tu padre ha dicho que vayas a jugar, así que ve a jugar. Has crecido tan buena, pero nunca has podido jugar bien. Aprovecha ahora. Antes, en casa de los Shen, nunca me atrevía a jugar, ni tenía tiempo. Cada día tenía trabajo sin fin. Si me retrasaba un poco, mi abuela me pegaba o me insultaba. No tenía tiempo para jugar, ni ganas. Ahora por fin podía jugar, pero no sabía con quién hacerlo. Los niños del pueblo le tenían miedo a Gu Changeng y no se atrevían a jugar conmigo. Solo podía pasear sola por la calle con mi figura de azúcar en la mano. Esa figura de azúcar era tan imponente que se parecía mucho a mi padre. No me atrevía a comerla, solo quería tenerla en la mano. Pero apenas llevaba un rato fuera de casa, me encontré en la entrada del pueblo con unos niños gamberros. Ellos solían andar con mi tío segundo, siempre les gustaba molestar a los niños del pueblo. Al verme sola en la calle, con la figura de azúcar en la mano, me rodearon enseguida, con una sonrisa maliciosa. Vinieron directamente a quitarme la figura de azúcar, mientras me insultaban a mí y a mi madre con palabras groseras. Al final, me quitaron la figura de azúcar y la rompieron en pedazos. Incluso la cinta roja que Gu Changeng me había comprado nueva, me la arrancaron. Me quedé sentada en el suelo, sintiéndome injusticiada y furiosa. No pude contener las lágrimas y rompí a llorar a gritos. Mi tío segundo y mi abuela estaban en la puerta de la casa de los Shen, mirándome con frialdad, con los ojos llenos de maldad y regodeo. Te lo mereces, es el karma. Ya era hora. Deberíamos haberlas vendido a las dos entonces. Así ahora no nos molestaría verlas. Ustedes son los más malvados. Es cierto, querían venderlas al burdel, pero no las aceptaron. Como no podían conseguir tanto dinero, nos vendieron a mi padre. Aunque era pequeña, lo entendía todo. Yo era un renacuajo enclenque y mi madre ya había tenido un hijo, y no era joven. El burdel nunca nos habría comprado por 32 monedas de plata. Ellos creían que yo era una niña, que no entendía nada, pero les había oído hablar en secreto dentro de la casa, calculando cómo venderlas por un buen precio. Ellos querían que nos quedáramos en el pueblo, deseando que Gu Changeng nos matara a golpes, pero no contaban con que padre no solo no nos pegaba, sino que no nos maltrataba en absoluto, y además nos trataba tan bien. Nos quería y nos protegía como a un tesoro. Después de gritar, me sequé las lágrimas y salí corriendo, pero había perdido la figura de azúcar y la cinta roja que mi padre me había comprado, y además me habían golpeado así. Me sentía muy culpable con mi padre. Me daba vergüenza volver a casa. Solo podía rondar indecisa cerca de la puerta, sin atreverme a entrar. Tenía miedo de que mi padre se enfadara al verme así. Justo cuando estaba dudando en la puerta, Gu Changeng regresó de cazar. Al verme sola en la entrada, con la cara lastimada, se alarmó al instante. Dejó caer el arco y las flechas que llevaba en la espalda y el faisán que tenía en la mano, y se acercó a mí con pasos largos, con el rostro lleno de preocupación y cariño. ¿Quién te ha pegado? ¿Quién te ha dejado así? Nunca lo había visto tan enfadado. Me asusté con su reacción y me estremecí, pensando que estaba enfadado conmigo. ¿Se me ha roto la ropa? Se me ha perdido la figura de azúcar. Bajé la cabeza y pedí disculpas en voz baja. Lo siento, padre. Perdí la figura de azúcar. La cinta roja también se perdió, y la ropa está rota. Al verme temblar de miedo, Gu Changeng se ablandó al instante. La furia en sus ojos se disipó bastante, dejando solo ternura. Extendió sus manos, sin saber bien cómo hacerlo, y con sus manos ásperas me limpió a tropezones el barro y las lágrimas de la cara, con un gesto increíblemente suave.
Mi niña, no tengas miedo. Dile a papá quién te pegó. Díselo a papá que te vengará. No pude contenerme más y me eché en sus brazos. Rodé su cuello con mis brazos. Y entre sollozos le conté lo sucedido. Cuanto más contaba, más injusticia sentía. Y más lloraba. Mientras, el rostro de Gu Changeng se oscurecía cada vez más. Me abrazó con fuerza. Me dio palmaditas en la espalda con su mano para calmarme, pero podía sentir cómo su cuerpo temblaba. De rabia, Gu Changeng me llevó a casa y me dejó al cuidado de mi madre. Cuando mi madre me vio tan golpeada, le dolió tanto que se le cayeron las lágrimas. Rápidamente sacó un ungüento para ponerme en las heridas de la cara. Gu Changeng, por su parte, se dio la vuelta y fue al patio. Tomó el hacha de leña que estaba en la esquina y se dispuso a salir. Mi madre, al verlo tomar el hacha, se acercó rápidamente para detenerlo y negó con la cabeza. Gu Changeng la miró. Luego miró hacia adentro, donde yo estaba. Respiró hondo. Contuvo la furia en su pecho. Dejó caer el hacha al suelo. Tomó un grueso palo que usaban para atrancar la puerta, lo sujetó con fuerza y salió. Esa misma noche, se armó un escándalo en el pueblo. Gu Changeng fue y golpeó a los padres, de todos los niños gamberros que me habían pegado. Con el grueso palo en la mano, fue a sus casas. Y sin mediar palabra, empezó a darles. Si el padre no enseña, la culpa es del padre. No sabéis educar a vuestros hijos. Los consentís para que molesten a los demás. No pego a los niños, os pego a vosotros. Para enseñaros cómo ser padres. Y si hay otra vez, os rompo las piernas. Para que no podáis ni levantaros. Esos hombres eran todos fuertes y sanos, pero no podían contra Gu Changeng. Aunque Gu Changeng cojeaba de una pierna, era ágil y muy fuerte. Con el grueso palo, los persiguió como si fueran liebres, haciéndolos correr de un lado a otro por el pueblo. Pero no se quedó satisfecho con haber golpeado a esos hombres. Volvió a tomar el grueso palo y se dirigió a la casa de los Shen. De una patada abrió la puerta, entró y le dio una buena tunda a mi tío segundo. Fuisteis vosotros, los Shen, quienes insististeis en venderme a Yunyang y a Saodi. Yo pagué la plata y firmamos un contrato. Ahora, son mi esposa y mi hija. Si en el futuro os atrevéis a murmurar sobre ellas a sus espaldas, I invent rumors. Más os vale tener cuidado, que no os pille de noche. Yo, Gu Changeng, cumplo lo que digo. Mi tío segundo quedó encogido en el suelo, gritando que no volvería a hacerlo. Gu Changeng soltó el pie. Le lanzó una mirada fría y volvió la cabeza hacia los vecinos que, asomados a la pared del patio de los Shen, miraban el espectáculo a escondidas. Golpeó el suelo con fuerza con el grueso palo, y el golpe hizo que todos los presentes se estremecieran. Si alguien tiene algo que decir, que venga a decírmelo a la cara. Que no ande con chismes a escondidas. Si me entero de que alguien está murmurando a mis espaldas sobre mi familia, no me culpe si soy duro. ¿Qué vecino se iba a atrever a decirle nada a la cara? Asustados, todos negaron con la mano y dijeron repetidamente que no habían dicho nada. Algunos de los más oportunistas se acercaron rápidamente para adularlo y le dijeron a Gu Changeng buenas palabras, que mi madre y yo estábamos ahora con él, que habíamos caído en un nido de felicidad y que ya no tendríamos que sufrir más. Al oír estas palabras, el rostro de Gu Changeng se suavizó un poco. Tomó el grueso palo, salió de la casa de los Shen y se fue directamente a la suya. Cuando llegó a la puerta, me vio asomada al marco, mirando a escondidas hacia afuera. Su mirada se volvió tierna al instante. Se acercó a mí con pasos largos y se agachó. Alargó la mano y me acarició la cabeza. Vamos a casa. Entré en el patio con él y sentí solo una inmensa seguridad. Con papá, nadie podía volver a maltratarnos a mi madre y a mí. Al llegar al patio, Gu Changeng se detuvo de repente. Me miró y me preguntó, ¿quién te puso ese nombre? ¿Eso de Shaodi? En su tono había un deje de descontento. Claramente no le gustaba ese nombre. Le respondí en voz baja. Me lo puso mi abuela. Muchas niñas del pueblo se llaman así. Mi abuela siempre decía que como mi madre había tenido una niña, debía tener un niño, para continuar el linaje de los Shen. Al oír esto, Gu Changeng frunció aún más el ceño. Levantó la vista y miró hacia afuera, donde el cielo comenzaba a oscurecer, y luego observó los brotes de cereal que asomaban en el patio. Guardó silencio un momento, y luego habló. De ahora en adelante no te llamarás Saudi, te llamarás An. An de paz y seguridad. He de cereal para que crezcas fuerte. No pido nada más. Solo que tengas una vida tranquila y feliz. Que crezcas sana. 13 años tenía. Desde que nací, siempre me habían llamado Shaodi. Era la primera vez que alguien me ponía un nombre que realmente fuera mío. Repetí el nombre en mi mente. Y no pude evitar esbozar una sonrisa. Las lágrimas volvieron a brotar de mis ojos. Miré a Gu Changeng y dije en voz alta, de ahora en adelante me llamaré Guan. Corrí junto a mi madre. Le tomé la mano. Y le dije con una sonrisa, tengo un nombre nuevo. Me lo ha puesto papá. Me llamo Guane. An de paz y seguridad, he de cereal que crece fuerte. Mi madre me miró, tan feliz, y luego miró a Gu Changeng. Sus ojos estaban llenos de emoción. Con los ojos enrojecidos, se secó las lágrimas con la manga. Está bien, mi niña. De ahora en adelante te llamarás Guane. Gu Changeng se quedó a un lado, mirándonos a mi madre y a mí, con la mirada llena de ternura y cariño, como si atesorara un tesoro único en el mundo. Esa misma noche, mi madre se puso a trabajar sin descanso y terminó de hacer las nuevas colchas. Luego, antes de dormir, me dijo en voz baja, Anne, ya eres mayor. Tienes 13 años. ¿A partir de mañana crees que podrías dormir sola en esta cama? Si duermo yo sola, ¿dónde duermes tú, mamá? Lo pensé un momento, y enseguida lo entendí. Si yo dormía sola, mamá podría ir a dormir con papá. Asentí con la cabeza enérgicamente, con una gran sonrisa en el rostro. Muy bien, mamá, que tú y papá me den pronto un hermanito o una hermanita. Cuando nazcan, yo jugaré con ellos. Los cuidaré muy bien. Esta vez sí que quería de verdad tener hermanitos, como papá decía. Tener hermanitos tenía que ser maravilloso. A la mañana siguiente,
Cuando el cielo apenas comenzaba a clarear, Gu Chang'en me sacó de la cama. Aje, ¿crees que papá fue muy fuerte ayer cuando venció a esos tipos malos? Recordé a papá ayer con aquel palo grueso, derrotando sin piedad a los que me habían hecho daño. Mis ojos se llenaron de admiración. Asentí con fuerza. ¡Fuerte! ¡Papá es el más fuerte! Nadie puede ganarle a papá. Pero para protegerte, no puedes depender de papá toda la vida. Tienes que valerte por ti misma. ¿Quieres ser tan fuerte como papá? Volví a asentir con decisión. Con la mirada firme, Gu Chang'en, al ver mi determinación, sintió una gran alegría. Luego me mandó a correr alrededor del patio. Primero 50 vueltas. Después de las 50 vueltas, estaba tan agotada que apenas podía mantenerme en pie. Pero él insistió sin dejarme parar. Mi madre que nos veía sentía pena, pero no dijo nada. Solo preparó más comida. Después de correr, llegó el momento de hacer la postura del caballo y levantar los bloques de piedra que papá había traído. Los bloques eran muy pesados, justo lo bastante para que yo los levantara. Después de un día entero de entrenamiento, mis manos y mis pies estaban llenos de ampollas. Mi madre me lavó los pies y me reventó las ampollas. Anne, entrena bien. Tu papá lo hace por tu bien. No es que sea duro, solo quiere que tengas la capacidad de defenderte en el futuro. Y que nadie vuelva a abusar de ti. Mamá, lo sé, lo entiendo todo. Papá lo hace por mi bien. Por el bien de esta familia. Entrenaré bien. No lo defraudaré. En mi interior lo tenía muy claro. A las niñas de otras familias solo les enseñaban a lavar, cocinar y coser. ¿Qué padre enseñaba artes marciales a una hija? Papá estaba dispuesto a enseñarme porque de verdad se preocupaba por mí, porque no quería que nadie volviera a abusar de mí. Ese cariño lo guardé en mi corazón y nunca, jamás lo olvidaría. Esa misma noche, mi madre cambió las colchas. Ella tomó su nueva colcha. Se sonrojó y dudó un momento, pero finalmente entró en la habitación de Gu Chang'en. Era la primera vez que entraba en la habitación de él por su propia voluntad. Los dos hablaron en voz baja dentro, muy quedito, sin que se pudiera distinguir lo que decían. Poco después la luz de la habitación se apagó. Aquella noche, aunque la casa estaba en silencio, se respiraba una calidez especial. Me acosté en mi nueva colcha. Aunque me dolía todo el cuerpo, dormí profundamente, tranquila. Era la primera vez que dormía sola y no sentí ningún miedo. Al día siguiente, Gu Chang'en se levantó tarde, algo que nunca antes había ocurrido. Antes siempre se levantaba antes del amanecer, para ir a cazar a la montaña, o para arreglar las cosas de la casa. Nunca se quedaba en la cama. Yo ya había dado 30 vueltas al patio, cuando él salió lentamente de la habitación Ese día papá y mamá estaban diferentes. Se sonrojaban sin motivo aparente, hablaban con timidez y se lanzaban miradas furtivas. En cuanto se veían, volvían la cabeza rápidamente, sonrojados y sonriendo con disimulo, como si los hubieran pillado haciendo algo malo. Yo, desde un lado, los observaba sin entender nada. Pensaba, qué raros son los adultos. Si quieren mirarse, que se miren sin tanto misterio. ¿Por qué tienen que esconderse y ponerse rojos? No lograba comprenderlo. Llegó la celebración del Año Nuevo. Era el primer año nuevo que mi madre y yo pasábamos en la familia Gu, y el más próspero y feliz de mi vida. Pusieron coplas rojas en el patio, colgaron farolillos rojos en la puerta. Todo tenía un fuerte aroma a festividad. De la cocina salían todo tipo de aromas. Mi madre había preparado una mesa llena de platos. Gu Chang'en compró petardos. La noche de la víspera de Año Nuevo, él y yo los hicimos estallar en el patio. El estruendo de los petardos ahuyentó el frío del invierno y también las sombras que mi madre y yo llevábamos dentro. Tapándome los oídos, miraba los fuegos artificiales en el cielo, con una sonrisa de oreja a oreja. En la cena de Nochevieja, Gu Chang'en no paraba de servirme comida a mí y a mi madre, diciéndonos que comiéramos más. Él mismo comía con especial alegría, con una sonrisa que rara vez mostraba. Fue la primera vez que sentí la calidez de un hogar. Después de pasar ese año nuevo tan próspero y feliz, Gu Chang'en cogió el dinero que había ahorrado vendiendo el tigre y cazando, y compró algunas tierras de cultivo en la aldea. A partir de entonces, nuestra vida fue más estable. En la época de la siembra, Gu Chang'en trabajaba en el campo, y mi madre también iba a ayudarle. En los tiempos de inactividad agrícola, Gu Chang'en seguía cazando en la montaña, y a veces llevaba algunos productos del bosque a la ciudad para venderlos, consiguiendo algo de dinero para la familia. Nuestra situación económica mejoraba día tras día. Ya no teníamos que pasar hambre, ni depender de la buena voluntad de otros, como cuando estábamos en la familia Shen. Con la vida más asentada, Gu Chang'en empezó a llevarme a la montaña con regularidad, para enseñarme a cazar, a orientarme en el bosque, a distinguir los excrementos y las huellas de diferentes animales. También me enseñó a usar un cuchillo, a disparar una flecha, a luchar cuerpo a cuerpo, y a noquear a alguien con el mínimo esfuerzo. Me enseñó cada movimiento una y otra vez, hasta que lo aprendí. Pero en la aldea seguía habiendo chismes, la mayoría de ellos difundidos por la familia Shen. No soportaban ver que mi madre y yo estábamos bien, y por envidia inventaban rumores. Ese cojo de Gu se ha llevado un gran chollo. Ha conseguido una esposa y una hija de balde. La familia Shen se lo ha dado todo. Pero ese cojo no es tan apuesto como nuestro Jingshan de la familia Shen. Jingshan sí que es un hombre guapo, mucho mejor que el cojo ese. Cada vez que oía esas cosas, me enfurecía. Quería ir a enfrentarme a ellos, pero mi madre siempre me detenía. Me decía que no les hiciera caso, que no valía la pena enfadarse por esos comentarios. Yo asentía con la boca, pero por dentro seguía molesta. Un día, cuando volvía de los campos, volví a oír a los Shen hablando mal de papá. Decían que por ser cojo no era digno de mamá. Me detuve sin querer y miré la pierna de papá por un momento. La pierna de papá se había lesionado en la guerra. Al caminar siempre cojeaba. En días lluviosos o si caminaba mucho, le dolía mucho. Antes nunca le había prestado atención, pero después de oír lo que dijeron los Shen, sentí una pena enorme. Me dolió por él. Papá notó mi mirada enseguida.
Bajó la vista hacia su pierna, luego me miró a mí, y en sus ojos vi un destello de tristeza, difícil de percibir. Desde entonces, cuando caminaba, lo hacía con más cuidado, intentando no cojear demasiado, para que yo no lo viera así. Mi madre pronto se dio cuenta de que algo me pasaba, y también vio el cambio en papá. Una vez, sin nadie cerca, me dio un golpecito en la cabeza. ¿Acaso no te trata bien tu padre? ¿Cuánto ha hecho por ti y por esta familia? ¿No te das cuenta? Angie, no podemos ser desagradecidos. No podemos mirarlo como los del pueblo. Su pierna se lastimó defendiendo la patria. No es nada vergonzoso. Él es un hombre íntegro y valiente. Mi madre creía que yo también despreciaba a papá por su cojera, y se enfadó mucho. Pero no se atrevía a pegarme de verdad. Solo me miraba con frustración. Rápidamente tomé su mano para explicarme. Mamá, yo no desprecio a papá. Nunca lo he despreciado. Solo que me da pena. En los días de lluvia le duele la pierna. Y también si camina mucho. Él, que es tan valiente y fuerte, por culpa de esa herida camina con dificultad. Y me duele verlo. Quiero estudiar medicina. Quiero encontrar un maestro y aprender. Quizás así pueda curarle la pierna. Que deje de sufrir. Que se mejore. En mi corazón, la pierna de papá nunca había sido una carga, ni algo vergonzoso, solo que me dolía por él. Mi madre, al saber lo que pensaba, se emocionó mucho, pero también se preocupó. Anne, estudiar medicina no es nada fácil. Y además, en los dispensarios y con los médicos, no suelen aceptar niñas como aprendices. Para una niña, aprender medicina es muy difícil. Los temores de mi madre no eran infundados. A las niñas ya les cuesta hacerse notar en público, y mucho más estudiar medicina. Casi ningún médico quería aceptar una aprendiz. Pero nuestra conversación fue escuchada desde fuera por Gu Changgen, que acababa de regresar. Se quedó en la puerta en silencio un largo rato. Pasó 2 días enteros sin hablar, pero a veces me miraba, con una mezcla de sentimientos en sus ojos. 2 días después, Gu Changgen tomó una decisión. Se acercó a mí. Angie, papá te llevará a la ciudad. Papá buscará la manera de que puedas estudiar medicina. ¿Papá, de verdad? ¿De verdad puedo ir a estudiar medicina? Gu Changgen asintió. De verdad. Luego recogió algunas cosas, me llevó de nuevo a la ciudad y se dirigió directamente a la puerta de la familia adinerada, donde había vendido el tigre, a buscar al administrador. Gu Changgen me tomó de la mano y le explicó al administrador lo que queríamos, que me ayudara a encontrar un maestro para estudiar medicina y poder curar su pierna. El administrador me miró a mí, después a Gu Changgen, y esbozó una sonrisa. Aceptó sin dudar. Bien, eso déjamelo a mí. ¿Estudiar medicina? Conozco a un médico mayor, muy buen médico y muy buena persona. Hablaré con él, no creo que haya problema. Pero Anne, estudiar medicina no es cosa sencilla. Es muy duro. Hay que aprenderse muchas recetas y los nombres de muchas hierbas. Ser aprendiz es aún más duro. Hay que servir té, recoger hojas, preparar las decocciones. De todo. ¿Podrás con ello? Me di una palmada en el pecho con fuerza. Sí, no le temo al trabajo duro. Con tal de aprender bien, curar la pierna de papá, soportaré cualquier cosa. Cuando aprenda, no solo curaré a papá, sino que ganaré mucho dinero. Mantendré a mis padres y a los hermanitos que vengan. El administrador soltó una carcajada. Palmeó el hombro de Gu Changgen y le preguntó: ¿Ya estáis esperando otro? La pregunta hizo que Gu Changgen se sonrojara al instante, negando con la mano: Todavía no, todavía no. Finalmente, gracias a la ayuda del administrador, pude entrar en un dispensario de la ciudad, convertirme en aprendiz del médico mayor y empezar mi camino en la medicina. El dispensario estaba lejos de la casa de los Gu, así que solo podía quedarme a vivir allí. Volvía a casa solo una vez cada 15 días. Antes de irme solo pedí una cosa: que mi madre trajera al dispensario los bloques de piedra que usaba para entrenar. Quería estudiar medicina y entrenar a la vez. Mi madre me acompañó hasta la puerta del dispensario, tomó mi mano sin querer soltarla. Con los ojos llenos de nostalgia y preocupación, me repitió una y otra vez: pórtate bien en el dispensario. Aprende bien de tu maestro. Si alguien te hace daño, vuelve a casa. Tu padre y yo siempre te esperaremos. Vi los ojos enrojecidos de mi madre. Le sonreí y le hice un gesto con la mano, para que se fuera tranquila. Le dije que yo estaría bien, que cuando triunfara, volvería para cuidar de ellos, curar la pierna de papá y darles una buena vida. Mi madre volvió a sonreír. Bien. Esperaré a que mi Angie triunfe.